Hotel Gran View, ciudad de Buenos Aires, Argentina, recibe a Hoteles a la Carta Latinoamérica, un nuevo episodio de Hotelería Nacional Criolla. Ya estamos con Patricio Harrington, Hotel Gran View. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, en un hotel muy bello, en un día muy especial. Estamos con una temperatura de 25 grados, estamos en el Gran View y estamos en el invierno. Hotel Gran View nos da la bienvenida y nosotros le damos el pase con la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, que ustedes ya lo conocen y que ha trabajado arduamente en escarbar, en mirar, en estudiar, en investigar la hotelería nacional criolla. Patricio Harrington, buenos días. Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y estamos. Primaverales tardes, ¿no? Increíble, pobre planeta. Pobre planeta. 25 grados el 1 de agosto. Increíble. Hoy día la Pachamama, es lógico que entonces haya una muy buena comunión en este sol hermoso y la tierra. Así que festejamos y agradecemos a la tierra que nos da los alimentos y el agua. Sin ellos no podemos hacer nada. No habría hotelería sin los alimentos de la Pachamama. Imagínense ustedes la cadena que implica todo eso. Bueno, vamos a seguir con este episodio 7 de una tarea que ha comenzado hace mucho tiempo nuestro entrevistado de hoy, Patricio Harrington. Y tiene algo especial, como siempre, saca un poco de la galera algo y nos sorprende. Cuando éramos pequeños teníamos el asombro, hoy tenemos como adultos la sorpresa. ¿Qué es lo que ha pasado en esta parte de la historia que nos vas a contar hoy? Bueno, hoy voy a traer una historia que tiene que ver con algo que azotó a la hotelería hace muy poco, que fue el COVID. El COVID como hoteleros nos maltrató, como humanidad nos maltrató terriblemente, y como industria, como tantas otras industrias, nos maltrató impiadosamente, pero curiosamente el COVID no fue la única, ni tampoco la primera de las pandemias que tuvo que sufrir la hotelería. Sí, igual sencillamente parecería que hay un axioma mental que esto hubiera sido lo único. Creo que en tu investigación vas a darnos un conocimiento mucho mayor, pero no sería, por ejemplo, de un recuerdo fácil algún evento que nos vas a contar. Bueno, vos sabés que tuvimos en proporción, cuando la ciudad tenía 180.000 habitantes, en proporción tuvimos una pandemia que fue la fiebre amarilla, que en proporción, si tenemos en cuenta la cantidad de habitantes que había en aquella época y la que hay ahora, sería igual o inclusive peor. La pandemia de fiebre amarilla de 1871, lo que teníamos en los últimos números era que en la ciudad había 180.000 habitantes, más todos los inmigrantes que venían día a día, que ya en esa época venían muchos inmigrantes, lo cual hacía que la ciudad de Buenos Aires estaba creciendo a manera descompensada. Demográficamente había una alta incidencia. Exactamente. Entonces, siempre que hubieran este tipo de cuestiones, tuvimos un hotel enredado en esta cuestión. En el medio de las circunstancias. En el medio de las circunstancias. Justamente estamos hablando del Hotel de Roma. El Hotel de Roma fue inaugurado en el año 1857 por Salvador Lancini, y la particularidad que tuvo es que fue el epicentro, el episodio cero en el cual comenzó la fiebre amarilla. En el Hotel de Roma, un hotel muy famoso, muy conocido, muy glamoroso en aquella época, fallecieron los 6 primeros casos de fiebre amarilla de la República Argentina. Sí, actualmente en el tema del COVID se está tratando de descubrir, investigar cuál fue el kilómetro cero del recorrido del virus. El dato tuyo es que en ese Hotel Roma empezó toda la cuestión. Efectivamente. Ocurre que Salvador Lancini era un gastrónomo. Viste que en capítulos anteriores habíamos hablado de que la hotelería era medio como al revés en aquella época. Primero pasaba por el lado gastronómico y luego para el lado hotelero, ¿sí? En este caso en particular se construyó un hotel hecho y derecho, el cual tenía restaurantes, pero Lancini, más que hotelero, era un gastrónomo en aquella época. Y la particularidad que tuvo es que orientó su restaurante hacia la haute cuisine de los franceses. De hecho, el restaurante estuvo orientado en los principales restaurantes de la movida parisina de la época. Y la particularidad que tuvo el restaurante del Hotel de Roma fue que, como tal, Lancini lo orientó hacia los mejores restaurantes de París, y
esa movida gastronómica de la época hizo que se reestructurara la cocina de una manera diferente, se crearan las plazas donde trabajaban los diferentes sectores de la cocina, se hizo mucho hincapié en la limpieza, razón por la cual el restaurante Lancini del Hotel de Roma no solo fue el primero y más visitado, ¿sí?, sino que además fue el primero y más moderno que tuviera conocimiento de la ciudad de Buenos Aires. Hasta acá, vamos a hacer un pequeño corte, le mostramos la tapa del libro, los 300 años de la historia de la hotelería nacional, y ya volvemos con más Patricio Harrington. Vimos la tapa del libro entonces y vimos algunas fotos aplicadas al capítulo, y como todo, la gastronomía parece que empujaba a la hotelería. Seguimos con el relato, justo estamos en uno de los restaurantes del Hotel Gran View acá en la ciudad de Buenos Aires, Ascuénaga 45, y cómo seguía ese emprendedor que había empezado por la cocina para llegar a la hotelería. Bueno, el hotel de Roma ya se constituía como un hotel hecho derecho en su época. El restaurante, ni hablar. El restaurante en 1857 era considerado el mejor de Buenos Aires. Y además, para los expertos, no solo el mejor, sino que fue el primero en un montón de cosas técnicas de la cocina, ¿sí? Pero básicamente fijó las pautas para lo que era después. Fijó las pautas, marcó el camino para lo que después terminó siendo. Inclusive hoy en día, en el año 2024, todavía conservamos cosas de aquella cocina. Estamos hablando del año 1857, de la especificidad de la cocina de aquella época. Bueno, Lancini cumplió con su cometido de dejar su sello, su impronta. Lo que no iba a saber era que su hotel iba a ser recordado no solo por poseer el primer restaurante moderno de la época, sino justamente por ser el primer hotel a donde se desató la fiebre amarilla en el año 1871. Y no fue poca cosa. En aquella época la ciudad de Buenos Aires tenía mucho movimiento, tenía mucha gente. Básicamente había mucha concentración en lo que eran lo hemos visto en otros capítulos, en lo que eran los conventillos de la zona sur, ¿sí? Había mucha suciedad en las calles, había mucha napa de agua contaminada, o sea, era una bomba atómica para cualquier epidemia que podía llegar a andar por ahí dando vueltas al agua. Trampolín para propagarse. Trampolín para propagar cualquier tipo de enfermedad. Y para peor de los males, el diario de La Nación no tenía mejor idea de andar promocionando, o sea, contando los detalles de la epidemia de fiebre amarilla que se estaba desarrollando en Paraguay y la epidemia de fiebre amarilla que se estaba desarrollando en ese momento en Brasil, ¿sí? Entonces había como una especie de psicosis, un poco lo que nos pasó a nosotros con el principio del COVID, que estábamos todos con la cabeza en Italia, con la cabeza en China. Bueno, esto era lo mismo, pero con Paraguay y con Brasil. Y resulta que de Brasil llegó un barco que traía hacia Buenos Aires a un francés de nombre François Touret. François Touret se instaló en el Hotel de Roma, ya se sentía mal. La esposa le achacaba que tenía el estómago medio blandito y que no se bancaba la sudestada del Río de la Plata, pero resulta que se empezó a sentir mal, peor, y para cuando ya empezó a escupir sangre y ese tipo de síntomas, los recepcionistas del Hotel de Roma decidieron llamar al doctor Cosme Argerich a que viniera al hotel a visitarlo. Este hombre ya llevaba varios días de fiebre muy alta. Para cuando Argerich llegó al hotel, él había fallecido. Y para cuando él estaba falleciendo, la esposa se contagió y otros 4 huéspedes del hotel también se contagiaron. Y a partir de ahí explotó la fiebre amarilla, como puntapié inicial desde el Hotel de Roma. Así que bueno, esa es un poco la historia de hoy, de cómo las pandemias van y vienen y cómo los hoteles de alguna manera los sufrimos en mayor o menor medida, junto con también muchas otras industrias. Pero el otro día me estaba acordando justamente de la fiebre amarilla. No fue la única, fue la primera. Sí, increíblemente hay que recordar que la hotelería conjuga un montón de personas interactuando de distintos países, de distintos lugares, con distintas culturas, distintos formatos, distintas idiosincrasias. Es de alguna manera, si no hay un resguardo después de este dolor que fue la pandemia, hemos aprendido a través de los protocolos
a cómo manejarnos en un tema sanitario. Evidentemente, si no aprendemos por amor, en aquel momento aprendieron por rigor. La situación dejó una secuela muy difícil. Como vos bien decís, la diferencia era que en aquella época no había protocolos ni nada que se le pareciera. La pandemia del 71 diezmó a 1/3 de la población de la ciudad de Buenos Aires, ya sea porque fallecieron o ya sea porque otros eligieron escaparse, huir de la fiebre. Literalmente los cuerpos se amontonaban en las esquinas de las calles, y todos los medios sociales estaban completamente desbordados. El cementerio del Sur estaba desbordado, el cementerio de la Recoleta estaba desbordado. A partir de esa epidemia de la fiebre amarilla nace la Chacarita como nuevo cementerio, porque ya no había dónde enterrar a la gente. De hecho, se creó un tranvía que se le llamó el Tren de la Muerte, que estaba piloteado y comandado por la locomotora La Porteña, que tenía un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, y su función era recaudar, o sea, levantar los ataúdes que se iban apilando en las esquinas y llevarlos hasta la Chacrita, que era luego llamado la Chacarita, que era la zona de chacras de la ciudad de Buenos Aires. El nuevo cementerio se llamó la Chacarita. Justamente tuvo la función de tomar todos los cadáveres producto de la fiebre amarilla. Así que bueno, es una historia triste, no la conocía, creo que muchos porteños no conocemos esta parte que sale un poco de la hotelería, pero que tiene que ver con nuestra idiosincrasia en aquel momento. Es una situación difícil, uno imaginándosela ahora en aquel momento, lo duro que han sido, de nuestros abuelos, para ahí más y más, ¿no? Bueno, gracias Patricio, como siempre, por tu aporte, por tu investigación, aquí estamos, tu trabajo. Muy bien. Buenísimo. Gracias. A todos los televidentes y oyentes que siguen el programa Hoteles a la Carta, nos encontramos la semana que viene con más hotelería y hospitalidad. Muchas gracias. Hasta luego.